Dios los bendiga a todos. God bless you all. Damos gloria a Dios. We give glory to God Gloria a aquel que nos creó, and glory to Him who has aquel created que nos us, salvó, He who has saved us, aquel que nos rescató He who has rescued y us, que nos ha permitido estar hoy aquí and has allowed us to be here today para que aprendamos un poco más so we can learn more about de su preciosa voluntad of His precious will a través de las Escrituras. through the scriptures. Hoy trataremos de aprender un poco en Romanos 10, 17. So we're going to be looking at Romans 10:17. Romanos 10, 17 se lee: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Okay, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. En Efesios Dios nos dice que nosotros somos salvos por gracia, o sea, In Ephesians, it says that we are saved by grace. y se lee por gracia somos salvos por medio de la fe. And if we are saved by grace, it's through faith. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, It's not of ourselves, but it's a gift of God. no por obras para que nadie se gloríe. And not by works, so that no one should O boast. sea que esto no es por lo que tú y yo podamos hacer, So it's not for what you or I es can por do. lo que Él ya hizo. It's for what He has already done. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, John 3:16, for God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea that He gave His only begotten Son, that he who believes no se pierda, will not not perish, mas tenga vida eterna. but have everlasting life. Hay unas palabras de un predicador que están ahí en las redes sociales There's some words from a preacher on social media, y decía él, el evangelio no es salvación para todos. and he said, the gospel is not salvation for all. El evangelio es salvación para el que cree, The gospel is salvation for those that believe. y para el que no cree And for whoever does not believe, es una sentencia de muerte, decía it's él. a sentence of death. Y el texto que lo confirma And the text from the scriptures está that en Juan confirms this, 3:18. it's John Juan 3:18. 3:18. El que en él cree He who believes no es condenado, is not condemned, pero el que no cree but he who does not believe ya ha sido condenado, has been condemned already, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. because he has not believed in the name of the only begotten Son. Con eso en mente, With that in mind, quisiera que veamos los versículos que están alrededor de Romanos 10:17. so we would like to see the scriptures that surround this verse 17, Romans 10:17. Porque si la fe es por el oír, Because if it's faith through hearing, y nosotros somos salvos por escuchar, por oír, and we are saved by hearing, ¿por qué no todos los que han escuchado tienen fe? how come those that have heard, not all those that have heard, have faith? Ahora, los versículos que están alrededor nos lo explican. Well, the scriptures that are around this verse explains this to us. Este no es cualquier oír. This is not just any ordinary to hear. Ese oír debe ir acompañado de creer This hearing is together with believing y de obedecer. and obeying. Se los voy a leer completo, ahí lo tienen en la pantalla. Mas no todos obedecieron al evangelio, dice. It says, not all obeyed the gospel. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Because in Isaiah it says, who has believed our report? Así que la fe es por el oír So therefore faith is by hearing, y el oír por la palabra de Dios. and hearing by the word of God. Pero digo, ¿no han oído? But then I say, have you not heard? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, dice. Through all the earth their voice has gone Y out, hasta los fines de la tierra sus palabras. and through the ends of the earth the word. O sea que el mensaje les llegó, Therefore the message has arrived, pero no creyeron a él ni obedecieron.
But they did not believe and they did not obey. Hace un tiempo escuché una noticia Well, a while ago, I heard a message de que en un país donde hay guerra, un edificio iba a ser destruido. that in the middle of where a country there was a war, a building was going to be destroyed. Pero les enviaron la noticia, les enviaron el mensaje de que ese edificio iba a ser destruido a tales horas. But they sent the message to that country saying this building will be destroyed at a certain day and time. Y se ven las imágenes ahí de la gente corriendo y sacando lo que tenía a su mano en el camino. And you can see the images of people running as fast as they could, taking their belongings and running away from that building. Ahora, ¿se imaginan a alguien que no hace caso a ese mensaje? But Que imagine a person that does not listen to that message. se hubiese quedado aún habiendo escuchado ese mensaje. That he would have stayed in that building even after hearing that message. Alguien podría preguntarse, bueno, es que no escuchó, no sabía. Or we might ask ourselves, maybe he didn't know, maybe he didn't hear the message. Posiblemente si se quedó fue porque no creyó que eso iba a suceder. We might think he probably stayed in that building because he thought that wouldn't have happened. Y si creyó y se quedó es porque no obedeció al mensaje que les enviaron. And if he stayed that means he heard but did not believe the message that was given to them. En el Señor es igual. And it's the same thing in the Lord. Dios nos envía un mensaje de salvación. God sends us a message of salvation. Aquel que cree debe hacer dos cosas de acuerdo a este mensaje. And those that believe should do two things according to this message. Creerlo Believe him y hacer lo que Él pide en ese mensaje. and to do what that message says to do. Tenemos que vivir de acuerdo al mensaje que Dios nos envía. We need to live according to that message that God sends out to us. Que se note que realmente hemos creído en que Él es nuestro Señor. So that it is noticed that we have really believed in the one that is our God and Savior. La última vez que estuve aquí aprendimos sobre una de las parábolas del Señor con las que el Señor nos enseñaba. So the last time he was here, we were learning about one of the parables of Christ. Con la parábola del sembrador. So the parable of the sower. Y con esta parábola el Señor nos enseñaba que la semilla que envía es la palabra de Dios. And we learned that the seeds that he was throwing out is the word of God. Esa misma palabra algunos la reciben en su corazón con un corazón endurecido, un corazón duro y no la creen. And some people will hear that word of God and will have a hard heart and will not believe. Aprendíamos que esa palabra es la palabra que es expuesta y que los corazones de cada uno de los oyentes We learned that word has been exposed and the hearts of all the hearers representan cada uno de los suelos que está en esta parábola. represents each type of seed that's in this parable. Ahora, aprendíamos lo fácil que el Señor nos lo explica. So we learned that this is just such an easy way that the Lord explains it to us. Porque nos lo registraron en las Escrituras. Because, dilo otra vez. Nos lo registraron en la palabra. Because it is stated in the Word of God. Ahora, el Señor cuando hablaba So when Jesus spoke, a través de las parábolas, usando las parábolas, using his parables, Él terminaba las parábolas con esta frase. he would end the parable with this phrase. El que tenga oídos para oír, que oiga, He decía. who has ears, let him hear. Ya aprendimos que ese oír no es para todos. And we already learned that hearing is not for everyone. Y el Señor explicaba la parábola, daba la parábola, pero Él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. So the Lord would say the parable, he would explain the parable, but he would also say, he who has ears, let him hear. Y entre la parábola del sembrador
And from the parable of the sower y la parábola del trigo y la cizaña, and the parable of the wheat El and Señor- the weed, el Señor nos explica algo maravilloso. the Lord explains to us something wonderful. Y es el propósito de las parábolas. And it's the purpose of the parables. Quisiera que leamos en Marcos 4:10. Let's go to Mark 4:10. En Marcos 4:10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban. Verse 12. Marcos 4:10. Y no perciban. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Verse 13. ¿Cómo pues entonces entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la Verse parábola. 14. Y aquí empieza él a explicar la parábola del sembrador, pero le confiesa algo. In verse 15, he begins to explain the parable of the sower, but he confesses something. Que les hablaba por parábolas He spoke through parables para hacer la distinción entre los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios. to make the distinction between the sons of God and those that are not the sons of God. Los que no son hijos de Dios no iban a entender y no iban a oír. Those that were not the sons of God would hear but would not understand. Pero los que sí son hijos de Dios, ellos sí tienen oídos para oír, para entender. But those that are sons of God, they do have ears to hear. Y aquí viene la To siguiente understand. parábola, And here comes the next parable, y es la parábola de la cizaña. and it's the parable of the weed. Se las voy a leer, no está aquí la parábola, más tarde van a ver la interpretación de nuestro Dios. It's not here right now, but later we will see the interpretation from Mateo the Lord. 13:24 se lee. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla. Esta es la interpretación de la parábola. Ahora sí leamos Mateo 13:36. And now Matthew 13:36. 13:36. Entonces despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, Verse el que 37. siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo Verse 38. y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el Verse diablo. 39. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el Verse 40. fuego, así será en el fin del siglo. Ahora, tenemos claro de que Dios es el quien envía su palabra a sus hijos. So do we have that clear that God is the one that sends his message to his children? Pero también habla de que el diablo sembró cizaña en medio del trigo. But we also read that the devil, he sowed weeds in the midst of the wheat. Definitivamente, aquí está Dios enviando su palabra
Definitely, we see that God is sending his message. Pero por el otro lado está Satanás también enviando su palabra. But on the other hand, we see also Satan is delivering a message. La pregunta es, ¿qué palabra tú y yo estamos escuchando? And the question is, what message are we listening to? ¿La de Dios o la de Satanás? To God's message or Satan's message? Ahora, ¿cómo opera Satanás? So how does Satan ¿Cómo operate? él envía su palabra? ¿Qué palabra es la que envía? How does he send his message? Ahora, What message does he send? Tenemos un Dios tan maravilloso y bueno con nosotros And we have a God that is so marvelous and wonderful with us que aunque tenemos un enemigo malo, that although we have a terrible enemy, Dios nos explica cómo él actúa God explains how he acts. y lo hace desde el principio. And he says it from the beginning. Vayamos a Génesis 3:1. Let's go to Genesis 3:1. Dios nos registró en esa palabra cómo Satanás actúa y envía su palabra. And God registered or recorded in this word how Satan acts. Génesis 3:1 se lee. 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Verse 2. del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis Verse de él 3. ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Verse 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el Verse día que 5. comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno Verse para 6. comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. O sea, vemos que Dios da un mandamiento So we see that God gave a command, y Satanás viene y hace y engaña a la mujer, and en este Satan caso, comes to deceive the woman para que no obedezca a la palabra de so Dios. that she will not obey the word of God. O sea que Dios te da un mandamiento So it's like God gives a command, y Satanás te engaña para que no lo obedezcas. and Satan will deceive you so that you will not obey it. El término que se usa aquí para el árbol del conocimiento del bien y del mal, The term here that is used for knowledge of good and evil, del conocimiento, of knowledge, es el término yadá. it is that term. En este término sirve para explicar muchos textos. And this term it always is used to explain many texts, Tiene muchas implicaciones. has many meanings. Es el mismo término, por ejemplo, que se usa cuando se nos explica que Adán conoció a su mujer That term that when it explains when Adam knew his wife y concibió a Dios y dio a luz un hijo. Ese es el conocer, el término yadá. and gave birth to a son, that's the term to know. Pero también tiene la implicación de discernir. But there's another implication here, De is of considerar. discernment, to consider. O sea que podríamos entender un poquito So we could understand a little more. si vemos el árbol del discernimiento o del considerar el bien y el mal. If we see the tree of understanding or discernment or to consider the good and the bad. En otras palabras, y más sencillo, In other words, and an easier way to explain it, ¿quién es el que determina lo bueno y lo malo? who is the one that determines the good and the bad? Es como cuando un padre le dice a su hijo, It's as if when a father tells his son, vas a venir a esta hora, vas a comer a esta hora, vas a tener estos amigos, tienes que hacer esto en la casa. you're going to come at this hour, you're going to come home at this hour, you're going to do this, you're going to have these friends. Pero su hijo adolescente y ya mayor de edad But his son, as an adolescent or a young adult, dice, esto lo determino yo.
says, no, 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 I determine this. Yo digo a qué hora voy a venir. I say what hour I will come Yo digo in. cuáles van a ser mis I amigos. say who will be my friends. Yo decido si te obedezco o no. I will decide if I obey you or not. Y viene el padre And then the father y dice, comes ok, si tú vas a decidir qué es bueno y qué es malo para ti, and says, okay, if you decide what is good or bad for lo you, vas a hacer pero fuera de mi casa. then you will do it out of this house. Y el hijo adolescente, aquel que ya es mayor de edad, And that young adult decide irse de su casa. decides to Algo, leave his home. algo parecido sucedió en el Edén. This similarly happened in the Garden of Dios Eden. determina qué el hombre debía hacer, God determined what the man should do, pero el hombre desobedece but man y es disobeyed, sacado del Edén. and he is out of Eden. Ahora, esta es la forma en que Satanás opera. So this is the way, the method that Satan operates. Le basta con engañar a uno He will deceive one person, y ese uno engaña a los demás. and that one person will deceive the others. Porque en este caso vimos que engañó a Eva Because in this case, we see that he y deceived viene Eve, Eva y engaña a su esposo. and then Eve came and deceived her husband. Veamos Génesis, el siguiente versículo. Let's see the next verse in Genesis Génesis 3:17. 3:17. Cuando Dios le da el castigo por haber desobedecido. When God gives the punishment for disobedience. Se lee, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te 18. producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás 19. el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, lo que quiero remarcar es lo que está en color verde allí, What I would like to emphasize is what's in the green part. que es el castigo que Dios envía es por obedecer a la voz de la mujer. The punishment that is given to Adam is because he obeyed the voice of the woman. O sea, Dios envía una palabra y le da un mandamiento a Adán de no comer del árbol, So God sent a message to Adam of not to eat of the tree, pero también la mujer viene y engaña a su esposo para but que then, coma. then also the woman comes and deceives her husband so that he will eat from it. Y basta con que alguien saque de contexto la palabra de Dios And of course, now someone has removed the out of context the word of God, y que comparta esa forma de predicar a su pueblo, al pueblo que tiene congregado en ese momento. and then shares that message that is in front of the congregation, Para tener así so that he will un montón de denominaciones hoy de cristianos. have many different denominations. Unos creyendo today. una cosa y otros creyendo otra cosa. Some believe something and others believe other things. Así que no creas a cualquier predicador So this tells us, do not believe whichever preacher que te traiga una palabra diferente a la que Dios ha escrito en su palabra. that brings a message that's different to what God has written in his word. No obedezcas a la voz, incluso si es la voz de tu mujer, Do not listen to the voice, even if it's your wife's voice, si eso contradice un mandamiento directo de nuestro Dios. if that contradicts a direct commandment Tienes from que our ser como God. Job. We have to be like Job. Su esposa le decía, maldice a tu Dios y muere. His wife said, just curse God and die. Pero Job no hizo caso a la voz de su mujer. But Job did not listen to his wife's voice. Ahora, Adán se hizo caso a la voz de su mujer. But Adam, he did listen to his wife's voice. Por eso te digo, no hagas caso a la voz de cualquier persona So I tell you, do not listen to any voice que of te anyone pida hacer algo que vaya en contra de un mandamiento directo de nuestro Dios. that is asking you to do something totally contrary to what God's command tells you. Eso le pasó a Saúl y perdió el reino. This happened to Saul, and
he lost his kingdom. Léelo conmigo en 1 Samuel 13:13. This is in 1 Samuel 13:13. Se lee. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Ahora, vemos claramente que por escuchar la voz del pueblo, Saúl perdió el reino. So clearly we see here that Saul, because he listened to the voice of the people, he lost his kingdom. Te voy a leer, no está aquí, pero en 1 Samuel 15:24 In 1 Samuel 15:24, dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. then Saul said to Samuel, I have sinned. I violated the Lord's command and your instructions. I was afraid of the people, and so I gave in to them. Vemos claramente que Saúl, el primer rey de Israel, And here we see clearly that Saul, the first king of Israel, necesitaba obedecer un mandamiento directo de Dios. he needed to listen to the direct command from God. Pero viene el pueblo e incita a Saúl a tomar de las ovejas más gordas del rebaño, cuando Dios le había dicho a Saúl que matara a todos los animales. But then here we have the people that come to incite Saul to get all the fatted sheep from the herd, but that when God had said, do not get any sheep. Ahora, queda claro que Dios envía un mandamiento, pero Satanás también envía a través de personas inclusive. Let it be clear that God sends his message, but also Satan sends his message through different people. Para que tú y yo no obedezcamos en los mandamientos de nuestro Dios. So that you and I will not obey the commandments of God. Ahora, ¿a quién vamos a escuchar nosotros? So who are we to listen to? Who will we hear? Cada vez que alguien te pida hacer algo Every time someone asks you to do something que vaya en contra de lo que Dios te ha mandado, that goes against to what God has told you, responde como Jesús lo hizo con Pedro. respond as the way Jesus did with Peter. Dios le pidió a Jesús que viniera a morir en una cruz para salvarte a ti y a mí. God told, or had Jesus come to die on the cross to save you and I. Viene Pedro y le dice: en ninguna manera eso te acontezca. Le dice. And Peter said, no, that may not happen to you. O sea, no mueras. Like saying, no, we don't want you to die. Apártate de mí, Satanás, le And dijo, Jesus said, apart from me, Satan, porque me eras contrario. because you're going against my word. Ahora le está hablando a Satanás. Now he's speaking to Satan. No le diga a tu esposa que se aparte llamándola a Satanás. Don't tell your wife that to get away from you and saying that she's Satan. Porque es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, Because our battle and wrestle, we don't wrestle sino with contra flesh and principados, blood, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de but este against siglo. principalities and governments. Perdón. Sorry. Contra ellos es nuestra lucha. It's against those spiritual beings that is our battle. Ahora ya vimos que Adán lo sacaron de Edén por desobedecer. So we see that Adam was taken out of Eden for disobeying. Vimos también que Saúl perdió el reino por no oír la voz de Dios. We also saw that Saul, he lost his kingdom for not obeying the voice of God. Pero alguno me dirá, But some might say, ¿está diciendo entonces que el reino
lo perdió Saúl por desobedecer, ¿significa que yo también puedo perder el reino por desobedecer? So is this saying that if Saul lost his kingdom for not obeying, will I also lose my kingdom for not obeying? Ahora, aquí está lo maravilloso de nuestro Dios. This is the wonderful part of our God. Porque estoy completamente seguro de que tú y yo más de alguna vez hemos desobedecido a nuestro Dios. Because I am sure that you and I both, we more than one time we have disobeyed God. Entonces, ¿cómo así que Saúl perdió el reino por desobedecer a Dios si había obedecido otras misiones que le había dado? So how is it that Saul lost his kingdom because he had disobeyed God, but he had obeyed at other times? Mira, lo primero que Satanás va a querer hacer So the first thing that Satan will try to do es quitarte la salvación. is to remove or take away your salvation. Y si no lo logra, And if he doesn't accomplish that, él querrá que no disfrutes esa salvación. he will want that you will not enjoy that salvation. Yo recuerdo a dos niños I remember two children que tenían dos paletas. that had two El, popsicles. el papá se las había comprado. The father had bought them some popsicles. Uno de esos niños se comió su paleta, So one of those children ate his popsicle, pero también quería comerse la otra. but he also wanted to eat the other Y ya la popsicle. tenía en su mano. And he had it in his hand. Pero le recordó el otro hermano But then the other brother reminded him que el papá esa paleta la tenía para él. that the father had purchased that popsicle for him. Y antes de dársela, And before giving it to his brother, ese niño que ya había comido su paleta the one that had already eaten his popsicle, empezó a lamer la otra. he started licking the other one. Ahora se la dio. And then he gave it to him, to his brother. Ahora, lo que Satanás tratará de hacer So what Satan will try to do es que tú no disfrutes la salvación que Dios te ha dado. is that you will not enjoy the salvation that God has given Ahora, you. tienes que entender que esa salvación es tuya. But you have to understand that that salvation is Que yours. si Dios te la dio, And if God gave it to you, que si Dios te compró con su sangre, if God brought you with his blood, eres y seguirás siendo de Él. you will continue to be his. Eres su hijo You are his y child, no dejarás de serlo. and you will not stop being his Ahora, child. ¿cómo entonces resolvemos lo de Saúl? So how do we resolve the issue of Saul? ¿Será que Dios cambió y Saúl se lo quitó, pero a mí no? Is it that God decided that Saul would be his kingdom would be removed, but not for me? Ahora sí regresamos a lo hermoso de nuestro Dios con nosotros. So let's go back to see how marvelous the Lord is with us. Cuando tomó a David para sustituir a Saúl, When he brought David to substitute Saul, hace un pacto con él. he made a covenant with him. Quiero que lo veamos en Salmo 89:30. Let's go to Psalm 89:30. Se lee así: si dejaren sus hijos mi ley. O sea, Dios le prometió a David God promised David que de su descendencia había salir el rey that from his descendants a king would come que reinaría para siempre. that would reign forever. Y esa promesa incluía a todos aquellos And that promise included all those que se sometían a ese reino, that would submit to that kingdom. que se sometieran a ese reino. That would submit to that kingdom. Y ahí estamos, espero tú y yo también. And there we are. I hope you and I as well. Ahora sí leamos: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, Verse 33. ni falsearé mi verdad. No, Sorry. no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios,
Una vez he jurado por mi santidad Verse y 35. no mentiré a David. Su descendencia será para Verse siempre 36. y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre Verse y 36. como un testigo fiel en el cielo. Ahora, podemos entender So we can understand que ahora todos aquellos que estamos bajo el gobierno de Cristo, now all of those that are under the governance of Jesus Christ, que Jesucristo es nuestro Señor, that Jesus Christ is our Lord, eso significa que es Él el que manda, that means it is He who governs, que yo obedezco si oigo su voz. that I obey if I hear His voice. Yo soy su hijo I am His child, y soy su hijo para siempre. and I'm His child forever. Para siempre. Forever. Para siempre. Forever. Tú eres hijo para siempre. You are his child Pero tienes que forever. oír. But you need to listen. Tienes que oír You la need to voz de hear Dios. the voice of God. ¿Y qué aprendimos en Romanos? And what did we learn in Romans? Que oír That sin- hearing, necesita dos cosas. we need two things to hear. Creer lo que oyes To believe what you hear y obedecer lo que and oyes. to obey what you hear. Cristo dijo y envió a sus discípulos Jesus said, and he sent his disciples a hacer discípulos. to make ¿Y disciples. cómo se hace eso? And how do you do that? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, decía él. To teach them all the things that he has commanded. Así que un verdadero hijo de Dios So a real child of God es, o por lo menos trata de ser obediente. at least tries to be obedient. ¿Te va a costar? Sí. Is it going to cost you? ¿Es Yes. difícil? Sí. Is it difficult? Yes, it is. ¿Es imposible para el hombre? Sí. Is it impossible for man? Yes. Es imposible. It is impossible. Pero lo que es imposible para el hombre But what is impossible for man es posible para Dios. is possible for God. Cuando en la palabra se nos dice When the Word of God tells us que Él pone en nosotros that He puts in us hacia el querer como el hacer, the desire to do His will, está hablando de la obediencia. He's speaking about the obedience. Es Él It's Him quien pone en tu corazón that puts in our heart el deseo the desire y el poder obedecerle. and the way and the power to do His will. Como la luz de la aurora somos sus hijos, dice, It's like the light of the day que va en aumento that is increased hasta que el día es perfecto. until the day is perfect. Empiezas a obedecer So begin to obey Him. y a poquito puede ser. And so- De poquito en Oh, poquito yeah. puede ser. And even if it's little by little, Pero nunca para atrás. but never Jamás backwards. para atrás. Never go backwards. Vamos siempre viendo hacia arriba, We always are going forward, hacia el cielo. looking above. ¿Y cómo sabe un pajarito que va volando hacia arriba y no hacia abajo? And how does a little bird know that he has to fly above and not going down? Porque el que va hacia arriba Because he who goes above, considera a los demás como superiores a él mismo. he considers everyone around him as superior. Porque solo ve a los que van adelante de él. Because all he sees are those that go before him. Pero aquel que ve como inferiores a él mismo, But los ve hacia abajo. Those that look upon others as inferior to him, they see him under him Es porque va hacia abajo. because he goes downward. Ahora, tú no tienes que menospreciar a tu hermano. So you do not have to look down upon Jamás. your brother. Never. Ahora, Satanás va a engañar o a tratar de engañar Satan will deceive or try to deceive. por lo menos a uno en una congregación. It could be at least one person in the congregation. Y si lo logra, And if he accomplishes it, esa persona va a engañar a los demás. that person will deceive the others. Y va a venir alguien y te va a decir, no te congregues. And someone will come and say, "Hey, don't come to church on No Sunday. vayas. Don't go to church." Ahora, hay un mandamiento directo de nuestro Dios But there is a command that comes straight from God que dice que no dejemos de congregarnos that says, "Do not keep from congregating como algunos lo and tienen meeting por together costumbre. the way that we have been doing." Ahora, alguien te va a decir, es que en esa iglesia
muchos pecadores hay. Someone might say, yeah, but in that church there's a lot of Y sinners. tienen razón. And it's true. No vayas, te va a decir. He's going to tell you, don't go. Pero sería como pedirte que no vayas al hospital, But it's like saying, don't go to the hospital. porque hay muchos enfermos ahí. Because there's a lot of sick people there. Ahora, si es un hospital como en mucho tiempo pasó en mi país, So now, if it's a hospital like he said, like in his country, he donde says, llegabas, where you would arrive to the hospital tenías que esperar 2, 3 horas para ser atendido. and needed to wait 2 or 3 hours to be attended to. Con suerte te decían lo que tenías, And if by luck, they would tell you what you had. pero muchas veces se quedaba en eso, But a lot of times you would just porque stay no there había medicina para lo que tenías. because there was no medicine for what you had. Ahora, ¿qué pasa? Illness. ¿Qué pasa si hay una clínica o un lugar donde tienes que pagar más, What happens if there's a clinic where you do have to pay a Pero- little extra more, pero ahí te atienden rápido but then they attend to you Te dicen lo que quickly, tienen they diagnose you, y te dan la medicina and para they give eso? you the medicine? Ahora, yo voy a la clínica aunque me toque pagar, So I would go to the clinic even if I have to pay. porque es que ahí está el testimonio de aquellos que fueron Because there we see the witness of those that have gone, y se sanaron por lo que le dieron. and they were healed by what was given to them. Ahora, cuando veas una iglesia So when you go and see a church, donde sus miembros no cambian, so that the members don't donde el change, chisme en lugar de disminuir aumenta, that gossip is increasing, donde el pecado en lugar de disminuir aumenta, that sin, instead of decreasing, it increases. donde tienes muchos años de ir Well, you have many years of going, y aún no has cambiado tu vida, and even your heart you haven't changed. entonces in sal your life, corriendo de ahí. then you better run out of there. Ve a otro lugar Go somewhere else. donde veas el testimonio de algunos Where you can have testimony of others que han cambiado su vida, that have changed their lives. que reflejan ahora la luz de Cristo They reflect the light of God y que se te hace atractivo a ti. and is attractive to you. Llegar, aunque con dolencias, aunque con pecado, Oh, so get there even if you have sins. pero con una esperanza de que has de cambiar. But when you arrive, when you go with a hope that you will change. Ahora, si Dios te va a mandar una palabra So if God is going to send you a message y Satanás te la va a tergiversar, and Satan will try to twist it, tenemos que ser inteligentes. we need to be intelligent. Tenemos que asegurarnos We need to make sure de que la palabra que estamos recibiendo that the word that we're receiving sea la correcta. is the correct one. Dios es tan bueno con sus hijos God is so good with his children que nos ha dicho cómo Él envía su palabra. that he has told us how he delivers his message. Y aquí quizás me voy a poner en problemas con algunos, He says he might get in trouble with some of us, pero trataré de no entrar en controversias. but he will try not to fall into controversy. Quisiera que leamos Amós 3:7. Let's go to Amos 3:7. Y se lee, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, está claro y hay algunos predicadores It's clear that there are some preachers que se agarran de esta palabra that they hold on to this word in verse 7. y dicen, si no me lo muestras en el Antiguo Testamento, no te lo creo. And they say, if you not show me in the Old Testament, then I will not believe it. Ahora, si Dios le va a dar a los profetas lo que ha de hacer, So if God is going to give to the prophets what to do or say, ¿dónde están los profetas hoy? where are the prophets today? El hermano Pepe nos compartía acerca de eso. And our brother Pepe spoke to us about that the other day. Gracias por ello, hermano Pepe. Thank you for that. ¿Dónde están? Where are the prophets today? Ahora, quisiera que entendamos So let's understand que la iglesia the church está fundada
is founded upon en los apóstoles y profetas. the apostles and prophets. Dice Efesios 2:20, Ephesians 2:20. edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, nuestro fundamento está sobre los apóstoles y los profetas. So our foundation is over the apostles and prophets, Ahora, tenemos iglesias as Jesus the chief cornerstone, but now we have churches donde literalmente tienen nombrado un apóstol y un profeta. that literally they have someone named an apostle and a prophet. ¿Cómo resolvemos eso? How do we resolve this issue? Ahora, hay un versículo que nos dice el Señor, There's a verse in the Bible that Jesus tells us. Dios nos ha hablado en otro tiempo a través de los profetas, In other times, God has spoken to us through prophets. pero en los postreros días But in the latter days, nos ha hablado por el Hijo. He has spoken to us through the Son. Ahora, en la Biblia se nos relata y se nos dice In the Bible, it tells us que hasta Juan el Bautista, that up to John the Baptist, Dios nos habló a través de los profetas. God spoke to us by way of prophets. Y hoy nos habla a través de Jesucristo. And today, He speaks to us through Jesus Christ. Pero ¿qué nos habla a través de los profetas? ¿O qué nos habló? And ¿Qué nos habló, perdón, a través de los profetas? but what did He speak to us through the prophets? A través de los profetas Dios nos enseñó By way of the prophets, God showed us and taught us o nos dijo lo que había de hacer con nosotros and told us what He should do with us en cuanto a nuestra salvación. according to our salvation. O sea, no quiero meterme en discordia con algunos, He does not want to enter into discord with anyone, pero quiero leerles 1 Corintios 15:3. but we're No going lo to tengo read aquí. 1 Corinthians 15:3. Porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, hablando del apóstol Pablo, a la vez de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Ahora, está hablándolo el apóstol Pablo como apóstol. In this scripture, Paul is speaking as the apostle Paul. Para ser apóstol, To be an apostle, en el libro de los Hechos se nos relata, in Acts it tells us, y se lo voy a leer literalmente, he's going to read it literally, dice, para poder nombrar un apóstol y para poder sustituir a Judas Iscariote, to be able to name an apostle and to substitute Judas Iscariot. la palabra nos relata The word tells y us dice que debía, para seleccionar a esa persona, decía, comenzando desde el bautismo, Hechos 1:21, es necesario pues que desde de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Acts 21, one who has been witness to the resurrection of Jesus Christ. Resumido es de esta manera. And this is the way it's summarized. Dios nos habló a través de los profetas God spoke to us by way of prophets que Cristo había de venir. that Christ would be coming. Y ahora Dios envía a los apóstoles, a sus discípulos, and now God sent the apostles, his disciples, como testigos as witnesses de que en Él, en That- Cristo, that in Christ, se cumplió la palabra que Dios envió a través de los profetas. the word of God by way of prophets was fulfilled. O sea, los profetas nos dijeron que un Salvador había de venir So therefore, the prophets told us that a Savior would come, y los apóstoles, and the apostles, que son testigos
de que Cristo el Salvador ya vino. that are witnesses that Jesus Christ has already come. Quisiera que leamos en Isaías 46:9. I would like for us to read in Isaiah 47:9. Se lee así. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Mira, una cosa es que alguien te cuente quién es Dios para él. It's one thing that someone explains to you what is God to them. Pero una cosa diferente es que Dios But something different is that God te diga quién es Él. tells you who he is. O sea, Él te está diciendo quién es en Isaías 46:9. In Isaiah 47:9, he's telling you, God is himself is telling you who he is. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. I am God and there's no other one. Y nada hay semejante a mí, And there is no one like me. que anuncio lo por venir desde el principio He announced it from the beginning. y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Yo hablando con algunos hermanos de otra congregación, I was speaking to some brethren from another congregation revisando estas escrituras, and reviewing these scriptures, llegábamos a esta conclusión. and we came to this conclusion. ¿Cómo es que Dios no va a hacer nada sin que se lo anuncie a sus profetas? Allá en el Antiguo Testamento. How is it that God will do something without telling the prophets? Si Él mismo dice que es Dios He himself says that he is God, y que puede hacer lo que le da la gana. and he says that he can do whatever he wants. Ahora, cuando separamos las dos ideas, Now, when we separate the two ideas, también se separan las congregaciones y las interpretaciones. that also the congregations are separated and interpretations. Porque por un lado dice alguien, no es que no te creo porque Dios hace lo que le da la gana. Because one person might say, I don't believe you because God does whatever he wants. Y por otro lado alguien dice, no, porque es que no lo va a hacer sino que no lo anuncia a sus profetas. And another might say, no, I don't believe you. He will only do what he announces to his prophets. Pero cuando unimos las dos ideas, But when we unite the two ideas, llegamos a la interpretación correcta. we come to the correct interpretation. Y es esta. And this is it. Porque Dios hace lo que le da la gana, Because God does what he desires, a Dios le dio la gana hacerlo así. God desired to do it that way. Entonces nos ha dejado en las escrituras So he has shown us through the scriptures las indicaciones que nosotros como hijos debemos seguir. the indications as children of God that we should follow. Así que como la gente de Berea que se nos habla en el libro de los Hechos, Just as the church in Berea that is spoken of in the book of Acts, te lo voy a leer, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de la gente de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay otra traducción que dice que eran más receptivos, más abiertos de la mente. there's another translation that says that the church in Berea were more receptive and were more open to the scriptures.
Pero no solo estaban abiertos a recibir las ideas que el apóstol Pablo les traía, Not only were they more open to the ideas that Apostle Paul would bring to them, sino que las filtraban con las escrituras. but they would research them and filter them through the scriptures. En el caso de la gente de Berea con el Antiguo Testamento, que era lo que tenían escrito en ese momento. In this case, the church of Berea was with the Old Testament that they had in that moment. Y dice, hablando de la gente de Berea, que muchos de los judíos creyeron a la palabra de que les llevaba el apóstol Pablo. And it says of these brethren in Berea that many of them believed in the message that Apostle Paul brought to them. Ahora, este es un problema para aquellos que no tienen esa recepción de la palabra. So this is a problem for those that do not have that receptiveness to the word of God. No la quieren oír ni pueden They do not want to hear it, neither can they hear it, porque vienen con ideas preconcebidas. because they come with preconceived notions. Porque es que así me lo enseñó mi pastor. Oh, this is the way my Porque es que así pastor lo hacen en la otra showed iglesia. me. This is how it was in my other church. Y no reciben la palabra And therefore they don't receive the word porque no la buscan. because they're not searching through the Miren, scriptures. tenemos en las manos We have in our hands algo realmente bueno. something great. Allá por los siglos 15, 16, 17, In the 15th, 16th, 17th century, mucha gente no sabía qué había escrito aquí. a lot of people did not know what was written in the word. Y hubo gente que se levantó a tratar de traducir la palabra al idioma donde se estaba escuchando. And there were people that tried to translate the scriptures in their language. Y literalmente gente murió quemada en la hoguera, quemados vivos. And literally people were burned at the stake. Para que tú y yo tengamos en nuestras manos las escrituras. So that now we can have the scripture in our hands. Este es nuestro filtro. This is our filter. Esta es la verdad. This is the truth. Cualquiera que venga con algo que esté en contra de esto, Whoever comes and says something that is against the scriptures, lo puedes ignorar. you can ignore it. Pero ¿cómo lo vas a ignorar si no sabes si está aquí? But how can you ignore it if you don't know what's in the scriptures? Te va a tocar creer lo que te digan. You will probably believe what they tell you. Y eso te puede quitar la salvación. And that can take away your salvation. ¿Qué si el camino de la salvación te lo muestran diferente? How about if the way of salvation shows you differently? Hay mucha gente que se quiere salvar, There are many people that want to be saved, pero escuchan las palabras de alguien que fue engañado. but they hear the word of someone that was deceived. A alguien le dijeron que tenían que hacer obras para salvarse. Someone said, you need to do works in Y order lo to be están haciendo. saved. And that's what they're doing. A alguien le dijeron que tenían que ir y creer en Mahoma o en Buda. And someone told them you have to believe in Muhammad or Buddha. Y creen en eso. And they believe in that. Pero no oyen lo que está aquí. But they do not hear what's No in the pueden filtrar lo que scriptures. está aquí. They cannot understand what's in the scriptures. Yo nací en el 77. He was born in 76. Ya estoy viejito. He's old, he says. Pero recuerdo cuando era un niño, But he remembers that when he was a child, cuando mi papá compró su primer televisor, when his father bought the first television, era en blanco y it negro. was black and white. Y cuando nosotros mirábamos las caricaturas, And we would watch the cartoons, nos metían en medio de las caricaturas comerciales. they would place commercials between each cartoon. Y estábamos allí nosotros pendientes del horario en que iba a pasar la caricatura. And we were ready to go. We knew what time the cartoon was about to start. Y era la única manera de ver lo que nosotros queríamos. That was the only way to see what we wanted to see. Teníamos que estar a una hora específica We had to be there at a specific porque time ese era el horario que las televisoras lo pasaban. because that's the schedule that the TV would show it. Si me perdía ese programa, If I missed that program, muy probablemente no lo volvería a ver. most probably I would never see it again. Y de memoria sabíamos los comerciales. And we knew the commercials by memory Porque un programa de 20 minutos because a program of 20 minutes, nos tardaba una hora para poderlo ver. it would take us 1 hour Porque to watch metían los it comerciales en medio. because the commercials Y would nos come. tocaba mirarlo. And we had to watch those commercials. Y hay de aquellos que sus papás en ese momento And how about those kids that
that moment, los mandaban a la tienda. they would send them out to do an errand. Se perdían su programa favorito. They would lose out on their favorite program. Hoy en la casa yo tengo YouTube. Now we have at home, we have YouTube. Lo dije bien, ¿verdad? YouTube. Correct, YouTube. Una noche me senté One night I sat down. y vi toda una serie de los programas que me gustaban. I watched a whole series of the programs Sin comerciales. that I saw without commercials. Vi los programas que me había perdido. I saw the programs that I had missed as Pude a child. entender algunos de ellos. I was able to understand some Pude of ver them. la secuencia I was en able toda la to see serie. the sequence in all the series Pero es porque tenía el televisor a color. because I had color TV. Hasta hace un poco más de 80 años, Around 80 years ago, en nuestros países se leía las escrituras en latín. the scriptures were read in Latin in some of our La countries. gente que llegaba a la iglesia no la entendía. Those people that would go to church, they didn't understand the word. Y se tenía que recibir todos los comentarios de las personas. And they just needed to receive all the person's commentaries. Y si se perdió ese comentario, And if they missed that commentary, muy posiblemente nunca más lo iba a escuchar. they probably would never again listen or Gracias hear the a word of God. mucha gente But thank God for many people que dio su vida that literalmente. literally gave their lives, Hoy tenemos las escrituras. that today we have the Holy Scriptures. Es como tener las escrituras a color. It's like we have the Scriptures in color. Hoy te puedes saltar los comerciales. So today we can jump over the commercials. Puedes ver la We can skip. secuencia que Dios dejó en su palabra. We can see the sequence that God Puedes left in His disfrutar Word. You can enjoy de la palabra de nuestro the Dios. Word of God. Puedes ver si es cierto. You can see to see if it's sure. Lo puedes leer en tu idioma. You can read it in your language. Gracias a Dios que vivimos en el tiempo de la televisión a color. Thank God that we live in the time of colored television. Gracias a Dios que hoy tenemos las escrituras. Thank you, Lord, that today we have the Scriptures. Aprovéchalas, So take advantage of them. léelas, Read them. confirma lo que desde aquí se te predica. Confirm in the Scriptures what you are hearing today. No memorices Whatever he los preached. comerciales. Don't worry about commercials La vida de las personas que se te cuenta desde estos lugares. or the life of people that are telling you. Cree a las escrituras. Believe the Scriptures. Romanos 10:17 dice, Romans 10, así que la 17. fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no todos van a oír a ese mensaje. Faith comes from hearing and the word of God, but not all will hear that message. Aquellos que oyen Those that hear son los que creen are those that believe y obedecen el evangelio de nuestro Dios. and obey the gospel of Jesus Christ. La palabra que Dios envió, The word that God delivered, la envía para aquellos que tienen oídos para oír. He sends it out to those that have ears to hear. Satanás también envía la palabra para que no oigas, Satan also delivers a message so that you won't hear, para que no obedezcas. so that you won't obey. La palabra que escuchas The word that you hear te puede salvar can save you o te puede condenar. or can condemn you. Los dos ladrones en la cruz The two thieves on the cross recibieron las mismas palabras, received the escucharon same las mismas word. palabras de They nuestro Dios. heard the same word from Jesus Christ. Uno se salvó, Only one was saved, pero el otro se condenó. but the other was condemned. Yo no vengo a condenarlos, dijo el Señor. Jesus said, I don't come to condemn the world. Hay quien los condena. There are some that do condemn. La palabra que os he predicado, The word that I have preached, esa los condenará en el día postrero. that will condemn in the last days. Así que el que tiene oídos para oír,
Therefore, he who has ears, que oiga. let him hear. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Lord, in the name of Jesus Christ, gracias por explicarnos, Señor, que tu palabra thank you for explaining that your word nos puede salvar, can save us, pero que también puede condenar a aquellos que no oyen, Señor, but can also condemn no those prestan who do atención a tu not palabra, listen or do not pay que no attention to your obedecen. word, those that do not obey. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por las escrituras que has puesto en nuestras manos. for the scriptures that we have in our Te hands. pido en nombre de tu Hijo I Jesucristo, ask that in the name of Jesus Christ, aquellos que tienen acceso a una Biblia, those that have access to your aquellos que Bible, tienen acceso a tus escrituras, those that have access to your que las aprovechen, que las escudriñen, that they will que search it, busquen la salvación allí, that they will look que las for the obedezcan, salvation there que and las obey it, crean that he will believe it, y que allá en la eternidad te den gloria y honra and that in all eternity we por give los glory and siglos de los siglos.